Muy buenos días, familia COP. Sean todos bienvenidos aquí en este lugar y en la transmisión a todos los que se encuentran con nosotros el día domingo a esta hora. Nos gozamos en poder compartir este día en familia. Espero que hayan tenido una semana de bendición. Yo sé que todos tenemos tribulaciones, pruebas, pero cuando tenemos a Dios, como decía el tema que estábamos hace un momento, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerdan? Yo quiero que vayamos a 2 Corintios 5. En el versículo 11, vamos a leerlo desde el 11. Me voy a enfocar en el 17, y el 18, pero creo que lo debemos leer desde el 11. Versión Reina Valera. Yo voy a leerlo en versión Biblia de las Américas, que es un poquito más sencillo para entender. Entonces, dice la palabra: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para todos los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues es amor, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Señor, hoy ponemos esta palabra en tus manos, ponemos nuestros corazones delante de ti, Padre, y solo queremos pedirte, Padre poderoso, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú transformando nuestras mentes, que seas tú renovando nuestro espíritu. Hoy ponemos todo esto en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos a través de tu palabra, que seas tú obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, aún al que predica, para entender lo que tú quieres hablarnos hoy al corazón. Eh, por favor, les pido que compartan. Es que hay gente que está esperando que le comparta, pero no puedo porque el celular está hoy transmitiendo. Entonces, compartan la predicación, por favor, para que hay gente que aquí me está escribiendo que está esperando la transmisión. Entonces, para que por favor ellos se puedan conectar, ¿vale? Te damos la gloria, Señor, y te bendecimos. Hay gente que está fuera de Bogotá viéndonos y está esperando esta transmisión. Le doy gracias para el que me colabore. Bueno, entonces el título de la predicación de hoy
es el por qué un hijo de Dios se ve diferente. Y me quiero basar en dos versículos de esto que acabamos de leer, que es 2 Corintios 5, 17 y 18. Dice así la palabra: de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos estado hablando de cómo debe ser un cristiano. De muchas maneras creemos que realizando buenas obras, mostrando lo grande que es nuestra fe, pero muchos no logramos, o hay gente que no logra entender, que no se puede mostrar lo que somos sin Dios. Nosotros no podemos hacer sin ser. Nosotros no podemos mostrar a Dios si no lo conocemos. Y podemos venir a la iglesia y decir que conocemos a Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas creyendo que lo estamos haciendo bien, pero no estamos mostrando a Dios, porque no somos en Él. Dice Jesús en el Sermón del Monte, nos enseña cómo debe ser un hijo de Dios. ¿Saben? Cuando Cristo llevó a los discípulos al sermón y ocupó, ¿recuerdan cuando estudiamos el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? Todo eso fue el Sermón del Monte. Pero eso, más que ser para todas las personas que lo estaban viendo, era para sus discípulos, era para sus 12. Más que ser para aquellos que estaban en la multitud, era para aquellos que estaban cerca de Él. ¿Saben por qué son sus discípulos? Porque ellos se sentaban a escuchar su voz y aprender de Él. Y eso es lo que queremos formar en esta iglesia. Gente que busca a Dios. Gente que se acerque a Cristo y se siente a escuchar sus palabras. Y yo quiero que vayamos a Mateo 5, en lo que inicia este Sermón del Monte. Mateo 5, del 1 al 12. Versión Reina. Dice la palabra: antes de seguir, quiero darle saludos del pastor Javier y su familia, que por fin tuvieron sus vacaciones. Son unas pequeñas vacaciones, entonces les envían saludos y están ahí atentos con nosotros. Amén. Entonces estemos orando por ellos para que les vaya súper bien. Mateo 5, del 1 al 12, perdón. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Recordando esas palabras, podemos darnos cuenta que en el ser no se da porque queramos hacer cosas. Ahí no dice bienaventurados porque haces, bienaventurado porque das. Bien, no, dice bienaventurado
los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Saben? Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de la maldad que hay dentro del corazón nuestro. Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de qué tan malos somos en medio del mundo en que vivimos. Podemos ser malos sin darnos cuenta porque nos enseñaron nuestros padres a ser de alguna manera definida, porque no nos enseñaron a ser de otra manera. Por ejemplo, cuando tú no le enseñas a un niño que decir mentiras está mal, al crecer ese niño va a crecer creyendo que las mentiras que escuchó decir a su papá están bien y él las va a decir igual y más, con más confianza, más seguro. Alguna vez yo trabajé en Home Center y encontramos a unos niños muy pequeños robando. Eran niños de 10 años, 8 años, una niña y un niño. Cuando los cogieron a la salida, les quitaron todo lo que se estaban robando, que eran como pilas, cosas así. Y lo estábamos viendo desde la cámara cuando los niños salen, porque a los niños no se pueden detener. Entonces los niños salen a la calle y está el papá y voltea y mira a la cámara de seguridad y se ríe. Se le ríe a los guardas de seguridad, se les ríe. Y ese papá, ¿por qué se ríe si le está enseñando algo malo a sus hijos? Él no lo tiene claro, pero para él eso es bueno. Y así son las generaciones que pasan con mucha gente que no conoce de Dios. Y como sus hijos no aprenden las normas que Dios nos enseñó, pues sus hijos crecen creyendo que lo que están haciendo está bien, que lo que se está haciendo es correcto, que es correcto ignorar a las otras personas, que es correcto no ayudar a nadie, que es correcto ser orgulloso, que es ser vanaglorioso, que es ser autosuficiente, que es correcto todo eso. ¿Y esas personas hacia dónde van? Si están alejadas completamente de Dios. ¿Por qué un hijo de Dios es diferente? ¿Qué hay en el corazón de un hijo de Dios? Toda persona que llega a tener convicción de pecado, digan conmigo, convicción de pecado. Y que logre estar atento a las palabras de Dios, como están ustedes hoy. Oye, yo no sé si hoy están regañados o si están felices, si están alegres, yo sé que están trasnochados, lo que sea, pero cuando estamos en la presencia de Dios debemos expresar gozo. ¿Saben por qué? Porque debe ser agradable y justo estar delante del ser que nos dio la vida. Debe ser agradable y justo estar delante de la persona que nos da la provisión cada día para nuestro alimento. Eso debe ser de alegría para nuestro corazón. Yo sé que tú dices que trabajas y que tú eres el que hace las cosas, pero Dios es el que aparejó el trabajo. Dios es el que aparejó la provisión. Dios es el que aparejó cada cosa que hay en nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios quiere tu dinero o quiere tu vida? Dios quiere tu alma, quiere tu corazón para Él. Quiere bendecir tu vida para que tú seas bendición a otros. Pero vamos para allá. ¿Qué puedes, cuando una persona aprende sobre el pecado, sobre la convicción que hay en el del pecado, puede estar atento a las palabras de Jesús y conoce su necesidad de vivir en justicia, de vivir la verdad del amor de Dios, porque solo proviene de Él. El ser humano que fue creado para Dios ahora lo busca a través de muchas formas. Y Jesús nos enseña, vamos a Mateo 6, 9 y 10. Cuando Jesús nos enseña la oración. Y por eso es tan importante esa comunicación con Dios. Mateo 6, 9 al 10 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El deseo de un hijo de Dios es ir en humildad
y reconocer sus pecados delante de Dios, su falencia y su imposibilidad de ser salvo por sus propias fuerzas, de reconocer que solo Dios puede ser victoria sobre su pecado. Solo Dios nos puede dar la convicción para pedir perdón y solo Él nos puede proveer la fuerza para salir del pecado. Nadie más puede. Nadie puede ayudarnos. Pueden haber métodos médicos, ahora llamados médicos, que nos ayudan, los psicólogos. Y vas al psicólogo, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? No, a mí me gusta comprar ropa, me gusta. Entonces ve y sé feliz, compra mucha ropa. No importa lo que tengas que hacer. Ay, no tengo dinero, pues le toca mirar qué hace, ¿sí o no? Pero si tú buscas a Dios, vas a tener tu corazón alegre. Dice por allá, Pablo le dice, si tenemos de comer y de vestir, debemos estar contentos porque tenemos lo suficiente. No tenemos falencia de ninguna cosa y tenemos a Dios fuera de todo. Mateo 16, 21, 22. Mateo 16, 21, 22 relata la historia de un Pedro. Un Pedro antes de ser transformado, un Pedro como nosotros. ¿Qué hemos aprendido de Pedro en Mateo? ¿Qué hemos aprendido? ¿Saben qué? Pedro primero hablaba y después pensaba. ¿Recuerdan? Pedro se adelantaba a todo antes de escuchar la palabra de Jesús. Y Pedro le dice aquí a Jesús, Mateo 16, 21 al 22. Mirando cómo es un hijo de Dios. Esa es una persona en proceso. Entonces, si tú te ves como esa persona, estás en proceso. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Le era qué? Necesario. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Hasta ahí está claro lo que dijo Jesús, ¿no? Me es necesario. ¿Por qué era le necesario? Porque él quería hacer lo que el Padre lo mandó a hacer, ¿cierto? Entonces Pedro, el carnal, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro siempre quería hacer algo que parecía correcto. Y nos pasa a todos. Queremos algo que parece correcto. Queremos ayudar a alguien de una manera que parece correcta. Queremos hacer justicia a nuestra manera porque parece correcto. ¿Aquí era correcto? Cuando uno escucha a Pedro decir eso, uno dice, no, Pedro sí quería mucho a Jesús. Y Jesús les estaba diciendo eso para que fueran acostumbrándose a que iba a pasar eso. Se los dijo varias veces, lo hemos leído en Mateo. Pero cada vez les va escribiendo más lo que va a pasar. Cada vez les va diciendo más lo que va a ser difícil, para que ellos se vayan convenciendo de lo que va a pasar. Jesús tenía dos cosas en su corazón que yo las veo claras cuando leemos Mateo. Una, exaltar al Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Tú en la iglesia vienes a aprender a hacer la voluntad del Padre. Venimos todos a aprender a hacer la voluntad del Padre. No a hacer lo que el pastor diga. Venimos a hacer lo que Dios dice. Y quiero que aprendamos a escuchar la voz de Dios antes que la de los hombres. Porque cuando un hombre nos habla, en todas las bocas en la boca de todos los hombres hay engaño. Porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Por eso debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso está en la palabra. Y la segunda cosa que había en el corazón de Jesús es no hacer que sus amigos desfallecieran de dolor. ¿Saben? Jesús amaba a esos 12 discípulos. Los amaba de tal manera que los tomó y les enseñó las verdades de Dios. Les enseñó las verdades del reino a esos 12. Y fueron transformados. Y ahora quieren ver a esos 12, vamos a Hechos 4, 14 al 20.
versión Reina. Hechos 4, 14 al 20. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, se podían decir, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, o sea, hablaban, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podían tapar el milagro que Dios había hecho. Pero más que todo eso, quiero que notemos el corazón de Pedro. Quiero que notemos la actitud de Pedro en este momento. Porque Pedro era medroso. Pedro le temía a los principales. Pero después de que Cristo resucitó y se volvió a encontrar con Cristo, Pedro fue transformado. Y así debemos ser transformados cada uno de nosotros. Vamos a escuchar lo que Pedro dice. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Que no le hablarán a la gente ¿de quién? De Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo. ¿Delante de quién? De Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La justicia de un hijo de Dios es mostrar a Dios. La justicia de Dios en un hijo es hablar de Dios, hacerlo, mostrarlo con sus hechos. ¿Qué cambió a Pedro? ¿Qué lo cambió? Que ya no le importaba lo que dijeran los principales. Pedro antes les tenía miedo, pero ya no. En su corazón había una transformación. Y esa es la transformación a la que debemos llegar todos nosotros. Una transformación que nos lleva a vivir la vida conforme a la palabra. Que nos lleva a vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Muchos dirán, qué difícil es dejar de decir mentiras. Qué difícil es dejar de hacer las cosas a mi manera, en la escondida. Qué difícil es dejar de ver lo que estoy viendo. Qué difícil. Qué difícil en lo secreto serle justo a Dios. Qué difícil. Qué difícil planear de no hacer lo malo. Pero te digo que no es difícil. Arrepiéntete de tus pecados. Jeremías 7:23, como se lo leía al inicio, dice, mas eso les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y si leemos Jeremías más adelante, recuerdan que dice Jesús, que dice Dios, ¿al caso quiero yo que el malo muera? ¿Recuerdan esa palabra? ¿Al caso quiere Dios que el malo muera? En ninguna manera. Él quiere que vengan arrepentimiento para que sea salvo, para que viva la vida eterna. Entonces, ¿qué más debemos hacer nosotros? Debemos ir a Dios, pedir perdón por nuestros pecados y Él transformará nuestras vidas. Pero tenemos que escucharlo. ¿Cómo escucho a Dios? Todas las mañanas delante de su presencia. Todas las mañanas leyendo la palabra. No sé si se han puesto la tarea, si se han roto el coco buscando cómo levantarse más temprano, así sea media hora, para buscar a Dios. Si lo han logrado hacer, si no lo han hecho, persistan en la tarea.
dice en lo que estamos leyendo de Romanos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La única forma de que esas cosas del mundo que habitan en nosotros se vayan es un arrepentimiento sincero y escuchar las instrucciones de Dios. La lectura de la palabra es tan importante, ya que solo en ella encontramos las instrucciones correctas. Solo aquí. Miren, no hay folletos de hombres perfectos. Hay folletos de hombres para hacer dinero. Hay folletos de hombres para ser musculosos. Hay folletos de hombres para ser millonarios. Hay folletos de hombres paso a paso de cómo conquistar a una mujer. Hay folletos de mujeres de paso a paso de cómo conquistar a un hombre. Pero nada de eso te da salvación. Te da alegría, una alegría momentánea. Te da un gozo efímero, algo que se va a ir. Porque las riquezas así como llegan, se van. Y así como llegan, tú gastas y cuando te das cuenta estás endeudado. ¿Por qué pasa eso? Porque no están viendo al lugar correcto. Las palabras de Dios traen vida eterna. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que las instrucciones correctas para un hijo de Dios están en la palabra. Yo no les estoy diciendo que dejen de hacer cosas que los hagan ser victoriosos en las cosas del mundo. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que sobre todo eso pongan esta palabra. Que sobre todo lo que hagamos en el mundo pongamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la invitación. Yo no les estoy diciendo que dejen de perseguir sueños, pero sí les digo que si hacemos las cosas como están acá, van a haber una gran victoria en cada área de sus vidas. Yo no les prometo que van a ser ricos en dinero, pero el que es rico en espíritu puede tener victorias en muchas cosas en la vida. El que puede ser rico en conocimiento de Dios puede darle victorias a muchos. Puede ser un instrumento para que otros sean bendecidos. Algo que me impresiona y que ya les había dicho antes es que muchos tienen dinero, pero creen que ese dinero es para el gozo propio. Y no ven a todos los que sufren alrededor. Pero el que tiene dinero y conoce la palabra, sabe que debe sembrar. Y no digo en la iglesia, debe sembrar en las vidas de otros para que conozcan a Dios. Porque, ¿para qué quiere Dios el dinero? Si dice la palabra que todo lo que existe es de Él. Así que si Él quiere, se lo quita a uno y se lo da a otro. Si Él quiere, abre las puertas del cielo para que venga la bendición. Como dicen algunos pastores, para que lluevan tesoros del cielo. Pero nuestros primeros tesoros son el cómo ser hijos de Dios. Ese es nuestro más grande tesoro. Cómo ser salvos en su presencia. Y no es fácil. Muchos se retan y muchos pasan situaciones. Y hacen cosas en la vida, pero no logran salir de la situación. ¿Cuántos estamos así? Porque no decidimos poner primero a Dios, primero su palabra. ¿Cuántos padres hoy ya le enseñaron a sus hijos los 10 mandamientos? ¿Cuántos hijos le dijeron a sus hijos, mira, eso es lo que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y no vas a usar el nombre de Dios en vano? ¿Ya lo hemos hecho? No puedes envidiar lo que tiene otro, porque Dios lo prohíbe. No codiciarás. No puedes matar ni con tus palabras a otra persona. No puedes hacerlo, es pecado. Eso dice la palabra. No puedes. Eso le das límites. Les enseña lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. Dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. La santidad proviene ¿de quién? De Dios. Ese es el diseño original de Dios para sus hijos. ¿Qué buscaba Dios
con un Adán y con Eva en el huerto del Edén, buscaba que ellos fueran santos, santos como Él, que lo obedecieran, que escucharan su voz. Pero lejos de escuchar su voz, como nos pasa a todos, hacemos cosas y las hacemos a nuestra manera, como nos parece, y nos metemos en problemas. No sé, a veces vemos unas cosas como si fueran bendición y pensamos uy, bueno, fui a hacer la fila al banco y me atendieron rapidísimo y entonces llegué ahí donde el señor del banco y me dijo, no, tienen que decir aquí una mentirita, póngale más plata ahí. Y usted, listo, póngale. ¿Cuánto más? Pero necesitamos a alguien que tenga finca raíz. Yo tengo un amigo que cobra por eso, se lo presento. Y usted se vale de eso, siendo hijo de Dios. Y después sale el préstamo y llega a la casa. Amor, me dieron el préstamo, Dios me bendijo. Dios me bendijo y tenemos el préstamo. Y después a pagar. Y comienza a faltar la comida en la casa. Comienza a faltar los zapatos para el niño. Comienza a faltar todo. Y no he podido pagar el banco, estoy endeudado, se crecieron los problemas, se multiplicaron. ¿Era una bendición de Dios? ¿Era una bendición de Dios? No era una bendición de Dios. Si te dicen no, Dios te está diciendo no. No sigas ahí, confía en mí. Pero no, confiamos más en nuestra fuerza. ¿Sí ven? ¿Cómo son los hijos de Dios? A muchos nos pasa eso. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios si no leemos la palabra? Si no estamos en su presencia, como dijo Jesús. Si no anhelamos que sus mandatos estén en nuestra vida, que Él sea el primero en nuestra vida. ¿Cómo va a hacer eso Dios si nosotros no deseamos como el siervo? Salmos 42, 1 y 2. Salmos 42, 1 y 2 dice: como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, ese debe ser nuestro anhelo todos los días, Señor. Que llegue ese momento donde pueda estar en tu presencia. Que pueda llegar ese momento donde pueda inclinarme delante de ti, poder entregarte todas mis situaciones, Señor. Necesito que me ayudes con esto, no sé cómo hacer, no sé si aceptar. Eso parece una trampa y no quiero, Señor, no quiero. Me obligan a ir a eso y no quiero. Muchas veces quieren comerciar con nuestro corazón y nuestra alma. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Una vez nos llamaron y nos dijeron: como usted tiene tal tarjeta, tiene ganado unos viajes con una empresa de viajes. Imagínese la que quiera. Y fuimos con mi esposa. Y cuando yo escuché hablar al Señor, ya no quería escucharlo más. Pero cogieron a mi esposa y le hablaban del viaje y que le van a poner tal cosa entonces ella se comenzó a encariñar con el viaje, con la idea de viajar. Y entonces nos dice: usted nos ayuda a vender y traes a otros clientes, entonces te vamos a dar más cosas. Y claro, eso se volvió como un anhelo de su corazón de estar viajando, que no está mal, pero usaron ese deseo. Y yo sentía mi alma en agonía, ¿sí? Porque ya de solo entrada me endeudaban en $1.000.000, así de entradita. Sí, recibiendo el regalo, tenía que hacer una inversión de $1.000.000. Y yo no tenía $1.000.000. Y mi alma cae en una agonía así. Yo no quería estar en ese lugar y yo no quería y ya me estaba molestando. Pero no quería maltratar el corazón de mi esposa. No sabía cómo decirle que no. Pero ¿saben? Dios sí sabe. La tarjeta estaba sin $1. Y él me dijo: pues ponga la tarjeta y no sé, y entonces yo puse la tarjeta, pero la tarjeta no tenía $1. Y Dios nos sacó de ese lugar. Pero en serio que cuando estaba en ese negocio yo sentía que me querían absorber el alma, porque es mi tiempo de trabajo,
es una pelea con mi esposa, sí, porque la voy a decepcionar. Es una situación muy fea, no sé si han vivido eso, y no sabía cómo decir que no. Ahí es donde debemos aprender a hablar como Dios cuando nos dice que no, con amor. Él nos dice con amor, no con amor. Y por eso un hijo de Dios debe aprender a escuchar la voz de Dios. Un hijo de Dios debe desear estar en su presencia para escuchar su voz, para aprender más de Él. Dice el Salmo 119, quiero que vayamos ahí y veamos cómo debe ser el corazón de un hijo de Dios. Miren, eso que está ahí es algo que va a anhelar un hijo de Dios. Salmo 119, 97 al 104. Dice la palabra. Digan amén cuando lo tengan. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Más sabio que quién? Que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. O sea, David siempre accionaba conforme a la palabra de Dios. Más que más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué nos enseña David con esta palabra? ¿Y qué nos enseña Dios a nosotros? David nos da testimonio de lo valioso que es la palabra. Él era un rey. Y nosotros queremos ser reyesitos en la casa. Hombres. El rey David meditaba la palabra. Y era más sabio que sus enemigos. ¿Por qué? Y él solo tenía el Antiguo Testamento. El Pentateuco. Él meditaba la palabra y le gozaba estar en los testimonios de Dios, saber cómo Dios había hecho obras en su vida, saber cómo Dios había transformado, cómo había liberado al pueblo de Israel, saber sus 10 mandamientos, eso era valiosísimo. Y los mandamientos, era valioso, meditar en ellos. Yo te pregunto, ¿hoy podrías decírmelos sin ver la Biblia? ¿Hoy podrías decirme qué es lo que dice Dios en Deuteronomio sin ver la Biblia? ¿Podrías decirme Dios dice de esta manera? Por eso era tan importante para el rey estar meditando todo el tiempo, porque él necesitaba entender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios en sus estatutos. El vivir en su presencia da fruto cuando nuestra alegría está en buscarlo, así como la alegría del Padre es venir a una vida sujeta a su palabra. En nosotros debe existir una alegría al tener el privilegio de estar en su presencia. Nuestra naturaleza carnal debe ser vencida por nuestra naturaleza espiritual. Ay, es que tengo que ir a trabajar y no alcanzo a estar en su presencia. Eso debemos vencerlo y levantarnos algo más temprano y estar en su presencia. ¿Es justo? ¿Es justo estar delante del Rey que nos dio la vida? ¿Es justo estar delante del que es poderoso y puede quitarnos la vida cuando Él quiera? Yo creo que es justo. Así sea por temor. Gálatas 5, 16 al 22 nos muestra una
se me fue la palabra, una Gálatas 5, 16 al 22 nos muestra una faceta, las facetas del ser humano y una comparación entre los que son hijos y los que no son hijos. Y en nosotros, si estamos en transformación, debe ir menguando la carne y creciendo el espíritu. Dice la palabra así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estabais bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que es diciendo, no lo hagan, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Iglesia, el ser humano se dedica a ser más guapo, a cuidar su salud, a tener muchas cosas, a ser más que los demás, pero deja de lado la voz de Dios. Sus consejos y la verdad de su palabra. Y de muchas maneras ofende al Padre. ¿Recuerdan que en la creación estuvo separada del Padre? ¿Recuerdan? Entre Adán y ¿entre quién? Y Abraham. Muchos murieron sin conocer el camino. Pero Dios siempre nos miró con amor, miró siempre con amor a su creación y envió la solución. Esa solución que él había prometido allá en en Génesis 3:15. Existió enemistad entre el hombre y Dios. No había puente de contacto. Y si han escuchado historias, que han escuchado historias de muchos países, de muchas civilizaciones que adoran de alguna manera a Dios. Y siempre cuando vemos películas muestran algo de los indios, de los indígenas, de muchas partes del mundo, que buscan cómo llegar a Dios, cómo hacen ofrendas con gente, pasan a sus hijos por fuego. En la época de Cristo pasaban cosas de esas. Habían cosas malas. Idolatraban, adoraban ídolos. Pero el puente correcto estaba en Cristo, el Hijo de Dios. Y Dios por su amor envió a su Hijo para que muriera por pago de nuestros pecados. No existía ese camino, pero Cristo creó el camino, abriéndonos vía a la presencia de Dios. Pero el Padre no quiere que sea por obras. No quiere que sea por obras. ¿Saben por qué? Porque nos justificaríamos. Si llega el día del juicio y nuestras obras no pagaron el precio, iríamos a la muerte eterna, iríamos todos. Había un precio justo, porque Dios es justo. La balanza de Dios no se mueve para ningún lado, solo es justo, justicia, equidad, correcto. Y el único que era plenamente capacitado para pagar el precio era ¿quién? Cristo. Y solo Él pudo pagar el precio por nuestros pecados. Y hablando de cómo se comporta un hijo de Dios,
de cómo se ve un hijo de Dios delante de los demás, se ve diferente. Se ve diferente porque sus palabras traen paz. Se ve diferente porque donde está hay esperanza. Porque cuando un hijo de Dios habla, muestra la confianza que tiene en Dios. No muestra el desespero de la carne. ¿Cómo hago? No, Dios tiene la solución. Hay tranquilidad. No se afana por hacer las cosas a su manera, se afana por buscar una solución. Así que no es por obras. Una persona tiene que ser en Dios. Un hijo de Dios es en Dios, hijo de Dios, es en Cristo. Cuando pone su fe y comienza a practicar la palabra. Sí, Santiago nos habla de las obras dignas de arrepentimiento. Pero también nos habla de que esas obras nos las enseña el Padre. ¿Y cómo vas a hacer las obras que nos enseña el Padre si no escuchamos al Padre? Debemos estar en oración en la presencia de Dios continuamente, buscando su amor, buscando su verdad, buscando lo que Él quiere que hagamos. Y eso no se ve solo en la parte espiritual, ¿saben? Eso transforma todas las áreas de nuestra vida, diga todas. Porque cuando conoces a Dios, Él se encarga de transformarse de adentro hacia afuera. Entonces cambia tu apariencia, cambia tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Así que toca a la sociedad, toca a tus amigos, a tu familia. Cuando tú preguntas a alguien, ese hombre es hijo, ese hombre es hijo de Dios, él conoce a Dios. Entonces yo digo, pregúntele a su esposa y pregúntele a sus hijos. Ahí es donde se muestra si es un hombre de Dios o no. Ahí es donde brilla Dios, porque en medio de su hogar debe brillar la presencia de Dios, la palabra. Y cuando Dios está en medio de un lugar, es como si tuvieras un pedacito de cielo. Ahí sí es como si tuviera un pedacito de cielo. Porque así haya provisión poca, hay provisión. Para lo que sea. Y Dios te irá confiando conforme a tu fidelidad. Y no les he dicho que no ofrenden. No he hablado de eso. La iglesia necesita sus ofrendas porque hay que pagar este lugar. Y tenemos que hacer todo lo que hacemos hoy. Ustedes saben todo lo que hacemos hoy. Hoy me tocó pedir ayuda. Porque necesitamos manos de hijos de Dios que nos colaboren con lo que había que hacer hoy. Porque mañana, por ejemplo, hay que pagar el arriendo y es un poco de plata que hay que pagar acá. Pero la provisión viene de Dios. Dios es el Padre. Nuestra confianza está en Dios. Démosle la gloria a Dios. Mostrémonos como hijos de Dios. Pero sí tenemos que mostrar, o sea, sí hemos estado en su presencia para ir a mostrar allá afuera. Sí hemos leído su palabra para ir a mostrar allá afuera, para ir a hablar. Si le hemos dicho a Dios, perdóname mi mala forma de hablar. ¿Se acuerdan por ahí a Isaías? Oh Señor, soy un hombre inmundo de palabras. Y eso que era un profeta, que era un sabio en la palabra. Él reconocía que sus palabras no eran las más agradables delante de Dios. Y así deben ser las de nosotros. Porque somos hombres. Pero tenemos la oportunidad por medio de Cristo de ir a buscar la santidad. Amén. Entonces un hijo de Dios se muestra delante de otros como un hombre santo. No un hombre santo de palabras. No me toque, que yo soy santo. No. No como el hombre del libro que estaban leyendo las mujeres. Un hombre que se subió en un poste y se amarró allá para que nadie lo tocara y alguien iba y le llevaba la comida, iba y le recogía los desechos. Y como nadie lo tocaba, él decía que era santo. No santo de esa manera. Un hombre hijo de Dios santo está en medio del mundo, pero donde está él hay luz. Hay luz y esperanza para toda la oscuridad que lo rodea. Hay luz y esperanza para todo aquel que no conoce de Dios. Hay luz y esperanza para que otros vivan y puedan conocer al Padre eterno que es el Padre de ese hijo. Así que todas esas cosas que nos ha enseñado el pastor Javier, debemos
ponerlas en práctica, pero debemos ganárnoslas en la intimidad de la presencia de Dios. Debemos ganárnoslas de rodillas en su presencia, reconociendo que somos malos y que lo necesitamos para que Él nos ayude. Mostrar esa pobreza que dice ahí en las bienaventuranzas, cuando Jesús le dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran porque reconocen que no pueden dejar su pecado y necesitan a Dios para dejarlo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que en medio de la prueba y de la situación difícil no levantan la mano para ponerle el puño a otro, sino: hermano, venga, oremos por esa situación, discúlpeme, perdóneme, yo la embarré, discúlpeme, no puedo hacer eso, no debía haber hecho eso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esos que todos los días van a su presencia y le piden: perdón, Señor, perdón, sabes que soy malo, perdón, te fallé, pequé en esto, Señor. Y permiten que Dios les limpie el corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle a Dios: Nata, ¿me ayudas? Y trae tu micrófono. Señor, hoy te damos gracias por tu amor. Hoy te damos porque nuestra vida solo puede ser en ti, Señor. Porque nuestro gozo es tu palabra, Padre. No hay nada ni nadie que pueda reemplazar eso en nuestras vidas, Señor. Pero también hay algo en nosotros, Señor, es disponernos para tu palabra, disponernos para escuchar tu voz. Por eso hoy, Señor, ponemos cuantos somos en tus manos y te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú orientando nuestros pasos, que seas tú rodeándonos con tu presencia, Señor. No permitas que nos soltemos de tu mano, Señor. Edifica esta tu iglesia, edifica lo que somos, Señor, en ti. Ayúdanos, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate. Glorifícate.